Hola, ¿qué tal, Walter? Sí, mira, estoy haciendo videos particulares a cada una de las personas que conozco para ver si de alguna manera estamos de acuerdo con un puntapié inicial para empezar a integrarnos. Eh, Sé de que el tipo de características de las personas que queremos integrar es exactamente lo que vos planteás, quiere decir, la propuesta es para argentinos honestos, decentes, trabajadores, estudiosos, gente que está totalmente fuera del marco político y público actual, ¿no es cierto? Eh, y bueno, de esa manera dije, bueno, voy a hacerte un video para que después lo puedas transmitir, si te parece bien, y empezar a complementar. Quiere decir, el problema está que tenemos que participar en las elecciones del 2017, presentar algo que sea viable para hacer una vuelta de campana en la República Argentina y bueno, tenemos todas las condiciones para hacerlo. No solamente humanas, sino tecnológicas y todo lo demás. Así que todos los videos, viste, que vos haces ahí en Toda la Verdad Primero, le mandé un correo a Juan Manuel Soaje Pinto, le mandé videos a otras personas también. Así que bueno, este es uno más que lo hago en términos básicamente particulares de lo que nosotros hablamos desde hace tantos años que hay que cambiar. Quiere decir, la parte monetaria, la parte de la ética y de la moral ciudadana, que hay que rescatarla de la base, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que este video te venga bien y que busquemos medios alternativos como para hacerlo. Sabemos que todo el marco de participación electoral está totalmente corrompido, que hay jueces metidos en esto electorales, que todas las cámaras, las cámaras, las juntas electorales, que la Dirección Nacional Electoral, todos ellos saben perfectamente bien que viven de lo que sacan de los presupuestos electorales cada 2 años. Y bueno, y ahora estamos en una etapa en donde yo le estoy mandando, viste, una carta personal a cada uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia como para que intervengan y puedan cambiar este estado de cosas en donde el voto de cada uno de nosotros no sirve para nada. Entonces, ver si también se puede arreglar desde ese lado el asunto. Ahora, todo esto, por supuesto, que es una propuesta, una sugerencia de conceptos, pero creo que esta sugerencia de conceptos puede llegar a ser un puntapié inicial para que todos juguemos el mismo partido en la Argentina. Es decir, una revolución humana desde la Argentina que vaya a América y que vaya al resto del mundo. ¿Está bien? Porque todo el mundo necesita volver a tener un sentido de orden y de ley que la gente que está en las burocracias públicas, que está en la política, la transforma directamente en cualquier otra cosa. Entonces, primero, resolver la cuestión argentina, que es compleja, pero quiere decir que no es sencilla, pero que es simple y es fácil. ¿Por qué es simple y fácil? Porque el cansancio que la mayor parte de los argentinos tiene de ser manipulado, de ser extorsionado, de ser chantajeado, de sufrir la inseguridad y la indefensión jurídica que existe en el país es total. Así que es fácil de cambiarlo, pero por supuesto con todas las complejidades del caso, porque estamos hablando de sistemas institucionalizados. Entonces ahí hay una diferencia. Pero también el hecho de que los argentinos querramos cambiar todo el estado de convivencia nuestro, nos obliga sí o sí a decir que tenemos que estar integrados al mundo en el cual vivimos. Así que también hay que educarnos y hay que cultivarnos en el problema de la problemática humana actual. Y con Internet hoy es muy fácil. Además, venimos compilando desde tu lado, desde el mío, desde el lado de muchas personas, venimos compilando cosas que hacen a la realidad mundial
y que no es difícil de tener acceso. El otro problema está en establecer la realidad sabiendo que la República está quebrada, eso no hay duda, y eso se refleja desde hace décadas en la República Argentina. La democracia no existe, eso es básico porque hay una verticalidad que empieza y termina con el presidente de la nación o el presidente que esté de turno, no importa el partido político que sea. Y tercero, que el interés particular de grupos nacionales y extranjeros administra contra el bien común de todos, básicamente por la corrupción imperante en todas las áreas. Es decir, privan los intereses particulares, privan la ganancia por sobre cualquier otra cosa y lo otro, el bien común se hace como que hay bien común, como que el gobierno está trabajando para resolver las cuestiones desde una posición de gobierno que no es gobierno, sino que es administración de cajas públicas. Bueno, establecer el norte interno. El más importante es contra la corrupción. Hay que recuperar la decisión pública. Cada uno de los ciudadanos argentinos debe recuperar la decisión pública, esté en donde esté y trate del tema que sea. Y hay que recuperar el estado de representación también. Por eso, cuando nosotros ya habíamos hablado en varias oportunidades de hacer un gobierno que sea cogobierno entre dos sistemas. Primero, el sistema de la democracia de participación directa, que ya lo tenemos institucionalizados en las comunas de Buenos Aires. No se está llevando a cabo plenamente, ¿por qué? Porque sabemos que el orden político, no interesa la bandería que sea, tira en contra de perder el poder de decisión que tiene sobre la ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos que imponer esto de las comunas, les guste a los políticos o no les guste a los políticos. Y el número dos es que una democracia de representación directa. Es decir, que no podemos estar dando más en esta época de la vida, en el siglo XXI, no podemos estar dando más cargos públicos indiscriminadamente a cualquiera a sola firma. Es decir, la democracia de representación tiene que estar acotada en tiempo, lugar, modo y circunstancia en que nosotros vayamos a entregar la representación. Y por otro lado, algo que Walter, que me parece, y creo que lo charlamos varias veces vos y yo, es hay que atacar a la subcultura imperante. Hemos sido absorbidos, todas las culturas, toda la variedad de culturas que hacen de nosotros un crisol de razas y un país muy cosmopolita, a pesar de la extensión que tenemos, a pesar de los conflictos institucionales, políticos, sociales que tuvimos durante décadas. Nosotros tenemos que terminar con la subcultura del funcionario público. Yo llamo así subcultura del funcionario público porque todos esos impactos de actitudes, de conductas, de costumbres que se fueron arraigando en las administraciones públicas, se ha hecho también carne en las áreas privadas. Entonces eso lo tenemos que superar. Por eso lo pongo como un elemento fundamental, en donde tenemos que trabajar para que la cultura nacional sea aquella de la gente que sale a la calle a ganarse el mango todos los días, a producir arte, a producir educación, a producir salud, y que se gana el mango haciendo las cosas bien, educándose mejor para ser un mejor eslabón dentro de la sociedad argentina, y no de aquellos que viven de los presupuestos públicos, en donde sabemos que entran para tener un nivel de comodidad financiera que sabemos que perdura a pesar de que el país esté quebrado y esté en default. Otro de los elementos es establecer el norte internacional. Sabemos que existe un gran hermano, sabemos que existe una ingeniería social que se viene construyendo desde que las ciencias sociales fueron capturadas por los gobiernos en distintas partes del mundo. Se armó una ingeniería social que
ha destruido la independencia y la libertad de cada uno de los ciudadanos del mundo. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que actuar contra ese gran hermano y que además de eso, las condiciones son las 5 condiciones que establecimos en ALISA. Quiere decir, tener ciudadanos que sean abiertos, amplios, libres, independientes, soberanos y autónomos. Hay que educarnos en esa concepción porque es fundamental para poder enfrentar a la opresión y a la esclavitud que quiere plantearnos el gran hermano. El punto número 2 es que tenemos que dejar de lado aquello que se inventó en Inglaterra, en Gran Bretaña, en donde hay derechas e izquierdas de acuerdo al lugar en donde esté sentado en el Parlamento. Eso para nosotros ya no tiene que existir. Acá hay un solo lado que es el lado de los argentinos, volver a recomponer de alguna manera el marco nacional, el de sentimiento nacional. De alguna manera tenemos que hacer que la gente vea un poco más allá del umbral de la puerta de entrada a su casa y que solo intereses privados y de países centrales nos están atacando a los países periféricos. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Hay políticas, hay geopolíticas internacionales que nos oprimen, hay estructuras geoeconómicas que nos oprimen y nosotros tenemos que volver a recuperar la independencia y la libertad en todo lo que hace a las decisiones nacionales. Comprender que la presión individual y social, que ha tenido esta presión individual y social respecto a las revoluciones tecnológicas que produjimos en todas las sociedades del mundo. Lo que nosotros hicimos en estos 250 años, mejor vos que ningún otro como industrial lo sabés y como comerciante lo sabés, es que las revoluciones tecnológicas han apabullado el desarrollo natural de una humanidad que se fue desequilibrando. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora es tomar esa enorme capacidad de desarrollarnos tecnológicamente, industrialmente, comercialmente y en todos los sentidos que hacen a nuestras relaciones internacionales y locales y de llevarnos a un desarrollo humano que yo lo llamo reevolución humana universal, naciendo desde nuestro propio seno. Es decir, si nosotros no somos capaces de modificar nuestras actitudes, nuestras costumbres, nuestras conductas, ¿está bien? Individualmente y en la familia, difícilmente podamos proponer una transformación a nivel nacional o a nivel mundial como estamos proponiendo. Por eso creo que es importante tener claro que vamos hacia una revolución de lo humano. ¿Cómo lo podemos hacer? Esta cuestión es de que lo que te estoy planteando ahora es no para imponer, sino para proponer o sugerir cómo tenemos que hacerlo, dando este puntapié inicial que después en toda la gente que vaya participando, tuya, mía, de cualquier área, de cualquier lugar, de cualquier forma, en todo el país, vaya jugando la pelota como si fuera un partido de fútbol, en donde todo el mundo va a estar en su lugar de vida, en su lugar de existencia, en su lugar de trabajo, de estudio, y va a tener que tener el derecho a utilizar la pelota y a manejar la pelota de la manera que le parezca bien. Por eso el concepto de salir de una democracia de representación no representativa pasar a una democracia de participación directa. Es decir, que la participación del ciudadano, que es un contribuyente obligado, a eso nos han llevado, a que somos contribuyentes obligados, ¿me entendés? En un estado de supuesto derecho en donde todo se maneja desde lo público, todo se impone desde lo público. Tenemos que pasar a ser ciudadanos de trabajo, de actividad, de estudio plenos, y eso, si tenemos la conciencia de que nuestra participación en lo político, en el gobierno local, provincial, nacional, en las decisiones internacionales que como país, que como pueblo tenemos que tomar,
podemos participar, es vinculante, entonces ahí nos transformamos en soberanos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Eh, eh, ¿Cómo lo vamos? Espérate, a ver, creo que está, ahí está. ¿Cómo lo podemos conseguir? Con toda la conceptualidad y propuestas que hay en web1por1.org. No sé si te va a funcionar el link, pero bueno, poniendo web1por1.org va a aparecer el sitio histórico. Después, poniendo unmundounpueblo.org va a aparecer el sitio de la plataforma para la integración que tenemos nacional. Y en partido alisa.org, no unido, pero es partido unido, alisa, tenés toda la forma en que podemos armar partidos políticos locales o provinciales, o inclusive lo que nosotros estamos haciendo, armando un partido político nacional que está en formación, permitir que cualquier persona, 2, 3, 4, 5 amigos se junten, 2, 3, 4 personas de una misma familia se junten y hagan un partido o una agrupación local, que es lo que hay que hacer. Acá tenemos un problema, Walter, que es, lo hablamos creo que hace un mes y medio, que es el estado de corrupción total, de desintegración total que tenemos en el sistema electoral de la República Argentina. Hay que hacerle convencer a cualquier persona y a todo el mundo de que el voto nuestro no vale nada, que se compran todos los cargos públicos en Indra y que Indra, que es la empresa que hace los escrutinios, vende los cargos públicos que uno quiera de la misma manera que se lo vendió a Macri, de la misma manera que le vendió el gobierno nacional a Macri, a el gobierno de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su momento y de nuevo, que vendió las presidencias de las comunas, de las 15 comunas de Buenos Aires y que se ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El resto es pura cháchara, es pura mentira, el hecho es un circo más que nos tratan de convencer que la voluntad popular, que la voluntad del ciudadano agregada en una mayoría puede resolver la cuestión. Acá no hay nada de eso. Los cargos públicos se siguen comprando y vendiendo como en la mejor época de toda la República Argentina. Nada más que ahora son un poco más limpios porque hay tecnología de por medio. Entonces, para atacar al gran hermano tenemos que ser abiertos, amplios, libres, independientes, soberanos y autónomos. Y hay que trabajar desde la verdad individual y para poder construirla en una verdad social hay que tener respeto y consideración por el otro cuando está hablando, cuando propone cosas, cuando está construyendo su propio desarrollo y su propia vida particular y familiar. ¿Para qué? Para que de esa manera, solamente desde la visualización de la verdad individual y de la verdad social, podamos comprender la realidad de la República Argentina tal cual es. La realidad que sufrimos todos los argentinos tal cual es. Y para eso, a cualquier persona que entre en partidoalisa.org va a tener 230 videos en los cuales se dice claramente cuál es la propuesta que estamos teniendo desde uno por uno para producir la transformación nacional. Eso está claro, quiere decir, cualquiera que quiera, en cualquier área de acción social, de desarrollo, de economía, de esto, del otro, de aquello, va a tener 230 videos, más todos los videos que están en Un Mundo, Un Pueblo, que dicen exactamente cuál es el zeitgeist, cuál es la situación en el orden nacional y local respecto a la problemática que estamos sufriendo. Pero ¿cómo lo articulamos? Y acá viene algo que rescaté hace muchos años, que es a Paulo Freire, que es un gran pedagogo, todo el mundo de alguna manera, una u otra manera, tiene que, tiene que conocerlo, que es un gran pedagogo brasilero, que tenía un programa de alfabetización, pero que dijo, no, no hay que empezar a enseñarle a leer y a escribir a esta población, que eran como 25 o 30 millones
de brasileros analfabetos, totalmente analfabetos, que vivían esparcidos en las ciudades o en los campos en las zonas rurales de Brasil. Sino que lo que hay que hacer es recomponer el marco, quiere decir, volver a poner al ciudadano en la función y en el lugar que tiene dentro de la realidad social que fue excluido totalmente. Quiere decir, los sistemas de opresión educativa que tenemos son monstruosos. Se le impone al estudiante lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir, lo que no tiene que hacer, lo que no tiene que pensar, lo que no tiene que, en lo cual no se tiene que meter, etcétera, etcétera. Él comprendió eso y avanzó a entender lo que nosotros vamos a explicar ahora en otras filminas y que vamos a tratar y que voy a tratar de asociar con la necesidad que nosotros tenemos en la República Argentina en este momento, en el 2016. Pero entonces, primero, comprendiendo que debemos recuperar nuestros gobiernos, todos nuestros gobiernos. Esto es fundamental para toda la gente que está con vos, para tu familia, para toda la gente del barrio. Tenemos que recuperar nuestros gobiernos que han sido monopolizados por una corporación política que nos ataca permanentemente en absolutamente todo lo que hacemos. Y nos da las migajas como para decir, bueno, ustedes sigan sobreviviendo. Tenemos que empezar a vivir como soberanos, como ciudadanos plenos en nuestro propio territorio. Porque los 3.100.000 kilómetros cuadrados que tiene la República Argentina, solidariamente nos corresponden a cada uno de los ciudadanos argentinos que somos 50. Porque 10 millones de ciudadanos argentinos se emigraron en los últimos 50 años. Hay que revertir este proceso. Entonces, no importa en manos de quienes esté, la sociedad argentina toda debe recuperar todas sus funciones públicas, de manos de la corrupción judicial, política, institucional, económica, mediática, sindical, policial, estructural pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que se entienda claro, debemos volver al juego limpio, es decir, al imperio de la ley y el orden de convivencia social consensuados. Una sociedad sana es una sociedad que va permanentemente consensuando sus elementos de relación, lo mismo que en una pareja, lo mismo que en una familia. Estamos permanentemente con límites que son muy flexibles a través de un diálogo franco, una conversación sana, reglas del parlamento que tiene cada familia, vayamos consensuando permanentemente los estados de relación nuestros. Y eso hay que llevarlo al orden público también. Por eso digo que corrupción y maltrato público es jugar sucio con la sociedad toda. Entonces, este es un punto muy importante como primer punto. El segundo punto es comprometernos a gobernar, es decir, a administrar la red pública por consensos con cada área social, involucrada en las decisiones públicas que le competen. Desde el punto de vista particular, la democracia de participación directa. Hablamos muchas veces de eso, hicimos programas inclusive con vos en toda la verdad relacionados a eso. Pero hay que entender que cuando uno tiene responsabilidades hacia adentro de la familia, que es decir, del umbral de la casa para adentro, también hay que tener conciencia de que uno como ciudadano independiente tiene que gobernar hacia afuera de su casa también. Y esto es lo que estamos planteando con la democracia de participación directa y la democracia de representación directa. Y no administrar, como se está haciendo ahora, lo público, con representaciones espurias que son no representativas, que agarran las cajas y los presupuestos públicos y deciden ellos solos, a propia voluntad y a sola firma, respecto a lo que tienen que hacer con esos fondos. Y lo único que hace la política es extorsionar un área superior, un área inferior, desde un área superior, desde una jurisdicción superior que es la nacional. Hay que terminar con este estado de cosas y empezar a gobernar. Y eso es responsabilidad tuya, mía y de todo el mundo. Ese es el sistema que estamos. Estamos haciendo
desde hace años y años y años una implementación entre dos tipos de sistemas de gobierno perfectamente delimitados. La democracia de participación directa, que ya es un hecho en la ciudad de Buenos Aires y que se puede replicar en todo el país, y la democracia de representación directa, que es una democracia acotada. Estas dos juntas van a permitir que la República Argentina salga adelante. El tercer punto es comprender que desde el estado de desintegración social y cultural actual debemos hacer que cada ciudadano argentino o argentina recupere tres capacidades relegadas que tienen por el sistema de opresión educativa que tenemos en la República Argentina. Primero, y esto lo plantea Paulo Freire, el diálogo. En especial, y acá incorporo lo mío, el diálogo interno y el diálogo propio. Del 100% del diálogo que tenemos en un día, el 99% es diálogo interno, es decir, pensamiento propio. ¿Y qué está pasando? Está pasando que la gente tiene miedo de sus propios pensamientos, tiene miedo de pensar fuera del marco que le plantea el encerramiento institucional y político, y hay que abrirse a eso. Cuando nosotros eduquemos en la conversación sana, en el parlamento sano, en el diálogo propio, nosotros vamos a empezar a poder reflexionar realmente sobre la cuestión argentina. En tanto y en cuanto el diálogo no lo rescatemos o no lo eduquemos o no lo instruyamos al resto de la sociedad va a estar metida, encerrada en el actual sistema que nos imponen y va a ser absolutamente indigente respecto a la capacidad que tiene del lugar, el momento, la situación en que está viviendo. Por eso el diálogo es fundamental. Y una conversación sana es fundamental para poder nosotros abrir a todo el país el marco de participación. Y el tercer punto es la acción social. No solamente la acción social, sino que también institucional, política y económica, dentro de la cual existe y convive con el resto de la sociedad argentina. Pero acá el punto fundamental es que tenemos que volver a ver al otro. Tenemos que volver a identificarnos y a representarnos en el otro. Por eso la acción social la tengo subrayada acá. El cuarto punto, entonces, ¿cómo nos activamos? Y mi propuesta es actuar sobre lo enseñado por el maestro Paulo Freire. Es decir, acá tengo una combinación de tres elementos ayornados a la situación que vivimos los argentinos. Armar círculos de cultura. Es decir, en las casas, en las escuelas, en los bares, fundamentalmente en los bares, en los clubs, en cualquier lado, armar pequeños círculos de cultura. Círculo es un área en donde 2, 3 personas, 4 personas tiren temas y empiecen a dialogar entre ellos respecto a temas de cualquier tipo. Cualquier tipo de tema es válido para empezar a recomponer al ciudadano que deje de ser contribuyente obligado y se transforme en ciudadano pleno, ciudadano íntegro, es decir, en soberano de su propia existencia. El segundo punto es armar centros de cultura. Y acá, esto es lo que planteaba Paulo Freire, de alguna manera orientado a después a sacar del analfabetismo a toda esta gente de Brasil. El nuestro cambiamos un poquito y decimos que los centros de cultura tienen que ser centros de acción social. No acción en otro sentido, aunque se plantee en otro sentido, pero básicamente empezar a recomponer el sistema de identidad entre uno y otro argentino, entre muchos argentinos y muchos otros argentinos. ¿Y para qué? Para hacer una incorporación abierta de participación ciudadana. Esto es trabajo de humano a humano, de persona a persona. No tienen que ver los presupuestos, no tienen que ver las finanzas, ni la economía, ni nada que se le parezca. Hay que concentrarnos en lo humano para producir una revolución humana como corresponde y ofrecérsela al mundo, a todos los países latinoamericanos, a toda América y al mundo. Y tercero, entonces,
habiendo trabajado nosotros internamente en áreas y en centros de cultura, abrir, identificar una plaza en la zona en donde estamos viviendo o donde trabajamos, una plaza de barrio donde convocarse. Es decir, empezando el desarrollo desde adentro nuestro con 3, 4, 10 personas en nuestra familia, en nuestro grupo interno, nosotros, compañeros de trabajo o de escuela o lo que sea, independientemente por medios alternativos, juntarnos y decir, ahora lo podemos colectivizar en un barrio o en una plaza. Tenemos miles de plazas en la República Argentina y las estamos empezando a identificar por internet particularmente. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que otros nos copien respecto a hacerse fuertes desde adentro de sus propios grupos de convivencia o de sus propias personalidades. Y en síntesis, primero, enterarnos de la propuesta estamos haciendo nosotros a través de los sitios y de los videos que tenemos. Segundo, saber en dónde estamos y hacia dónde debemos ir y qué hacer. Esto creo que lo planteé en las primeras filminas también, así que esto está ya puesto sobre base. Y lo último, y también fundamental, es que tenemos que organizarnos desde las mismas bases de cultura y acción social que estamos desarrollando o que tenemos intenciones. Acá sacamos todo el resto del ruido que puede haber de sistemas públicos, sistemas privados, de partidos políticos, de todo. ¿Por qué? Porque decimos bases de cultura y acción social, incorporando dentro de las bases de cultura todos los elementos de expresión individual o social que tengamos de grupos distintos o de distintos colectivos. Y acción social, porque es acción social. Tenemos que volver a integrar a todos los argentinos en un marco común de convivencia para recomponer toda la República Argentina y lanzarla al mundo, pero realmente al mundo, como punta de lanza y no como cola de león como está pasando en este momento. Tenemos que ser cabeza de ratón y crecer a un nivel tal de nuestra inteligencia social, de nuestra inteligencia humana, como para que esta revolución humana universal que les estoy planteando desde este momento se pueda hacer raíz en toda la humanidad y así revertir el proceso de cuál es la responsabilidad y la función nuestra en toda la humanidad como argentinos y como argentinas. Te dejo la inquietud, pasala a la gente que quieras tuya para que entren en el debate, demos el puntapié inicial para que participen los 50 millones de argentinos de este partido que desde este momento te estoy participando. Un abrazo y después nos conectamos por teléfono o en algún programa. Gracias.